Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por seguir con nosotros, acompañándonos en este tercer foro de resoluciones relevantes de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia. Vamos a dar inicio con el panel número 2, que llevará por tema Derechos Arco. A continuación, yo cedo el uso de la voz al comisionado moderador de este panel, Pedro Antonio Rosas Hernández. Adelante, comisionado. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Y bueno, vamos a dar inicio al panel número 2, denominado Derechos Arco. Y pues primero agradecer la permanencia de todos ustedes y el interés que han mostrado en estas mesas donde se han expuesto casos relevantes. Y el día de hoy me gustaría pues dar la bienvenida e iniciar con la participante Amelia Lucía Martínez Portillo, que nos expondrá un caso de Chihuahua. Entonces, hasta por 5 minutos, por favor, comisionada, le cedo el uso de la voz. Hola, bueno, muy buenos días. Bueno, antes que nada, pues agradecer la invitación y un gusto estar aquí participando en este foro de resoluciones relevantes. Y bueno, la que me toca presentar o les voy a exponer es una referente a pensión, bueno, que se solicitó a pensiones civiles del estado de Chihuahua. En esta solicitud adelante. Aquí, bueno, aquí les está la presentación. En esta solicitud se hizo en contra de pensiones civiles de Chihuahua y el sentido fue modificar. ¿En qué consistió la solicitud? Bueno, básicamente, la que sigue. Básicamente lo que solicitó la recurrente fue poder acceder al expediente de su difunto esposo. Aquí todavía estábamos recibiendo solicitudes de acceso a la información vía Infomex, ya estábamos trabajando con plataforma, pero todavía estaban las dos vías. Y anexó dos documentos, que era su acta de matrimonio y también lo que fue el acta de defunción de su esposo para acreditar ese interés jurídico. Bueno, ¿qué le contesta el sujeto obligado? Bueno, el sujeto obligado a pensiones civiles le niega la información, y esto en virtud de que comenta que no acredita la representación jurídica al no ser la titular del derecho bueno, al no ser la titular del expediente, y en su momento no cumplir con los artículos que menciona la Ley de Protección de Datos en el artículo 59 y 45. Y estos que mencionan que, bueno, para presentar una solicitud de acceso, de una solicitud de derechos ARCO en modalidad de acceso, pues requiere, pues primero que nada, acreditar la personalidad. En caso que no lo sea, en caso que no sea el titular, bueno, tiene que presentar un mandato judicial o una manifestación expresa. Y es por esto que, bueno, se le niega la información. ¿La que sigue? Bueno, aquí obviamente la recurrente, la viuda, presenta su inconformidad y menciona que, bueno, ella tiene un interés jurídico por parte, y le interesa conocer de la información de su difunto esposo, y menciona que ella, bueno, uno de sus intereses es poder cobrar un seguro de vida, entonces requiere esa información. Y bueno, ¿qué es lo que se analizó por parte del órgano garante? Bueno, si bien, primero que nada tenemos que partir de que en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, el artículo primero habla de los derechos humanos y establece un principio que es el principio de pro persona. Esto es que debemos de siempre privilegiar, todas las autoridades en las resoluciones que tengamos, pues ver el interés preponderante de las personas. El artículo 16 de nuestra Constitución pues nos maneja el tema de protección de datos personales, y si bien menciona que se tiene que garantizar el interés y referencia a la ley general los requisitos para acreditar ese interés, menciona esos dos supuestos: uno, que exista una declaración por parte del titular en donde expresamente pueda acceder a su expediente, y la otra, un mandato judicial. ¿Y esto qué implicaría? Implicaría que la persona, pues obviamente, tuviera que recurrir a un procedimiento judicial, es decir, que sea nombrada albacea o que sea nombrada acreedora a estos derechos sucesorios, y pues sería un trámite un poquito, pues no sería dar de manera pronta a la recurrente pues ese derecho, ¿no? Aquí otro punto importante es que, bueno, si bien la ley marca estos dos supuestos y en estricto sentido el sujeto obligado contesta pegado a la ley,
existe un lineamiento para lineamientos generales de protección de datos personales para el sector público. Y en este menciona o habla mucho del interés jurídico, que si bien la ley marca estos dos supuestos, pues menciona que al motivo o sea, el solo hecho de acreditar que, bueno, al solicitar esta información puede acceder a otros derechos sucesorios, y esto es, si existe un parentesco, ya sea por afinidad o por consanguinidad, bueno, ya el interés está y no tiene que ser determinado por un juez, ¿no? Entonces, también en cuanto al interés legítimo, pues es el que ella demuestre por el solo hecho de ser la viuda, el hecho que el solo hecho de ser la viuda implica que ella, bueno, va a tener un interés para ejercer otro tipo de derechos, como es, lo mencionaba, los sucesorios, pero también pues el continuar teniendo una serie de prestaciones de salud en el tema de pensiones civiles, y el garantizarlo no solamente a ella, sino a su familia. Vemos pues que en este principio de pro persona que hablamos de la Constitución, también va ligado a la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde menciona que pues el Estado también debe garantizar el derecho a la familia. Y aquí es un criterio que también quisimos poner, porque a veces mencionamos mucho el juzgar con perspectiva de género, pero aquí mencionar también el tema de familia, porque el titular de estos derechos ARCOS pues es el fallecido, ¿no? Y aquí implica una esfera que es su esposa y también son sus hijos. Y la recurrente en su carácter de viuda, bueno, está actuando por ella y también por el interés de los menores. Es por eso que también otro punto que se vio en la resolución, pues es el conocer el derecho a la verdad. Esto es, ella tenía derecho a conocer tanto el expediente, porque lo pedía pensiones civiles, su expediente clínico como su expediente administrativo, y en su momento conocer los detalles por si tenía que ejercer algún tipo de acción legal posteriormente. Entonces, en virtud de eso, bueno, la que sigue, ¿qué se resolvió? Bueno, se modificó la respuesta y se instruyó a pensiones civiles del Estado a efecto de que entregase el expediente clínico de su difunto esposo, y que, bueno, para acreditar la personalidad era suficiente el acta de matrimonio y de defunción que presentó, no siendo necesario que se le nombrara albacea ni nada de eso. Y el interés legítimo, pues para defender los intereses familiares al haber acontecido la muerte de su marido. La que sigue, porque es relevante. La importancia de esta resolución es precisamente que para acreditar la personalidad y el interés, no sería necesario pues solicitar otros trámites, y aquí es donde yo quisiera puntualizar que a veces hablamos mucho que el ejercicio de este derecho es un derecho llave, y a veces se puede caer en el discurso, pero realmente garantiza otros derechos, y en este caso fue el derecho, pues los derechos sucesorios, el derecho a ella que pudiera cobrar el seguro y el igual hacer los trámites de la pensión, y bueno, también el garantizar continuar teniendo un servicio médico para ella y sus hijos, ¿no? Entonces, el ver que a veces el aplicar, tenemos que tener ese criterio de si bien la ley marca dos supuestos, bueno, el interés jurídico es mayor, y pues tenemos que velar pues por el interés de todos esos. Y algo importante es que pues puede ser un tema de análisis para esa reforma, o sea, realmente que, bueno, se siente como precedente, pero pues dejar claro que no podemos estar exigiendo, y sobre todo esta solicitud en un ámbito o en un contexto de pandemia, ¿no? Fue en el 2020, entonces el exigir trámites adicionales pues es un tanto engorroso. Y ya para no extenderme más, es cuanto. Muchas gracias, estimada Amelia. Muy interesante cómo debemos de tener una visión en la aplicación de la norma pro persona, y cómo con el solo hecho de mostrar el entroncamiento de la viuda era más que suficiente, para que tuviera acceso a la información. Muchas gracias, de verdad. A continuación, cederemos el uso de la voz, si no tienen inconveniente, a Arístides Rodrigo Guerrero García, del Info, a quien le cedo el uso de la voz hasta por 5 minutos. Adelante, estimado. Muchas gracias, mi querido Pedro, y bueno, también saludo a todo el panel que se encuentra presente. Me tardaría los 5 minutos en mencionar a todos, por lo cual no lo hago, pero sí agradecer mucho al órgano garante de Jalisco, a Natalia, a Chava. Pedro, gracias por este
por la organización de este foro que resulta relevante, justamente porque lo que estamos haciendo es contrastando el actuar que tenemos los órganos garantes en las entidades federativas y en este caso en concreto en el ejercicio de derechos ARCO. Yo voy a hablar acerca del expediente RRDP 18/2019 que tiene una particularidad. Fue presentado por una persona con discapacidad visual. Y aquí nos enfrentamos frente al primer elemento que ocurre cuando llega a presentarse un ejercicio de derechos ARCO o incluso una solicitud de acceso a la información de una persona con discapacidad. Y la primera pregunta es, ¿tendría que esta persona con discapacidad demostrar que cuenta con algún tipo de discapacidad o basta con el simple hecho de señalar que cuenta con una discapacidad? Desde nuestro punto de vista, basta con el solo hecho de mencionarlo. Es decir, no es necesario que adjunte algún documento que demuestre que él cuenta con una discapacidad. Entonces, basta con el simple hecho de señalar que cuenta con discapacidad del tipo visual para que nosotros ajustemos o más bien llevemos a cabo un accionar que se encuentra contemplado en la propia legislación, que es el concepto de ajustes razonables. Entonces, dentro de los ajustes razonables que se encuentran tanto en la Ley de Transparencia como en la Ley de Datos Personales, nos llevan a aplicar a su vez un protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este protocolo, que se denomina protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad. Entonces resulta relevante porque empezamos a vislumbrar cómo podríamos nosotros llegar a aplicar este protocolo. Y este protocolo nos obliga también o nos señala que apliquemos sí ajustes razonables, pero que también que apliquemos todos aquellos mecanismos necesarios e incluso tecnológicos para potenciar el derecho de acceso a la información para las personas con discapacidad. En el caso de la Ciudad de México, adicionalmente tenemos un marco constitucional robusto. Aquí sí vale la pena señalarlo, porque nosotros, por un lado, en la Constitución Federal, el artículo 4 señala o hace referencia a las personas con discapacidad, pero desde un carácter asistencialista. Es decir, ve a las personas con el texto de la Constitución Federal, señala que habrá apoyos económicos para personas con discapacidad, pero ve a las personas con discapacidad o el enfoque que se tiene es desde un carácter asistencialista. En un caso diferente, en el caso de la Ciudad de México, el artículo 11, apartado G, hace referencia a las personas con discapacidad, pero desde un enfoque diferente en el cómo somos o cómo implementamos acciones para ser más inclusivos. Incluso se habla de personas en situación de vulnerabilidad y a cada rato me toca corregir a veces hasta a proyectistas porque a veces se utiliza mal el lenguaje y se dice personas vulnerables, ¿no? Y más bien no son vulnerables, están en situación de vulnerabilidad porque es el mismo entorno el que está generando la propia vulnerabilidad y cómo logramos nosotros que se sobrepasen todas estas medidas. Entonces, en esta solicitud estaba esta persona con discapacidad buscando obtener su expediente laboral y no se le fue entregado por el sujeto obligado y como órgano garante determinamos, bueno, porque no había demostrado que contaba con ese tipo de discapacidad y entonces nosotros fue que aplicamos unos ajustes razonables y en los propios resolutivos de nuestra resolución señalamos que no solamente se emitiera la resolución por escrito, sino que se emitiera la resolución en un formato de audio, dado que era una persona con discapacidad visual. De esta manera es que en el Info tuvimos la primera resolución en nuestra historia que fue en un formato de audio. Adicional a la resolución escrita que se emite, decidimos y ordenamos que se emitiera la resolución en formato de audio, aplicando precisamente este protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adicionalmente y a raíz de ello, hemos recibido también tanto solicitudes de acceso a la información como ejercicio de derechos ARCO de personas con discapacidad. Y fue que llevamos a cabo un ejercicio con el Instituto con el Discapacidad de la Ciudad de México para capacitar a todos nuestros proyectistas para aprender a emitir resoluciones en formato de lectura fácil. Porque
unos meses después nos llega una solicitud en el que una persona, también alegando que contaba con discapacidad, solicitaba que se le brindara la información en formato de lectura fácil. Déjenme decirles que fue muy complejo emitir una resolución en formato de lectura fácil porque implicó un proceso de deconstrucción. El caso más famoso de resolución en lectura fácil es una sentencia, que es el caso de Ricardo Aldair, que fue la primera vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite una sentencia en formato de lectura fácil. Entonces, como órgano garante dijimos, bueno, tenemos que seguir todos estas buenas prácticas que se están implementando en diversos poderes judiciales, iniciando por la Corte, y emitir una resolución en formato de lectura fácil. Pero empiezas a escribir la resolución en formato de lectura fácil y te das cuenta que en realidad ya estás muy viciado en cuanto al lenguaje jurídico y técnico que empleamos los propios proyectistas o los propios órganos garantes. Entonces tuvimos que tomar un curso para aprender a emitir resoluciones en formato de lectura fácil, empezar a utilizar, incluso la resolución cuenta con pictogramas para que de esta manera se pueda ser más entendible, explicar qué es la fiscalía, porque en este caso el sujeto obligado era la fiscalía, entonces explicar qué es la fiscalía y empezar a utilizar un lenguaje muchísimo más sencillo en este tipo de resoluciones. A raíz de esta resolución, la primera en audio, la segunda en formato de lectura fácil, es que decidimos también pues empezar a vislumbrar qué acciones lanzar en el propio Info de la Ciudad de México, y si ustedes hoy acuden a la Ciudad de México, están cordialmente invitados, pueden observar que ya tenemos señalamiento para personas con discapacidad visual. Hemos procurado ser un Info muchísimo más inclusivo, o incluso si ustedes acceden a la página de internet del Info, hay un apartado que es para personas con discapacidad. La invitación es a los sujetos obligados para que en sus páginas de internet apliquen ajustes razonables y puedan a su vez también incorporar todos estos mecanismos dirigidos a personas con discapacidad. Muchas veces subir el documento no solamente en un PDF, porque muchas veces un PDF en imagen no va a permitir que un lector o un software para personas con discapacidad visual pueda ser leído. Si nosotros lo subimos tal vez en un formato Word o en un formato de PDF que pueda ser leído por estos software, facilitamos mucho el acceso a la información para las personas con discapacidad. Entonces aquí, ya quedándome un minuto, pues sirva este recurso para hacer mención de la importancia de implementar ajustes razonables en nuestros recursos de revisión, dado el alto número de personas con discapacidad que existe en México. Pedí el dato por acá, pero tenemos, de acuerdo al censo de INEGI, alrededor de 20.838.108 personas con alguna limitación, discapacidad o problema o condición mental. Es muy alto el porcentaje. De estos 20 millones, 6.179.890 son personas con discapacidad. Entonces, creo que sí es un aspecto importante a tomar por parte de los sujetos obligados, por parte de los órganos garantes, a efecto de implementar este concepto que está en la ley y que se denomina ajustes razonables. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Arístides. La verdad, muy interesante, y me quedo con el compromiso también aquí con mis compañeros de Jalisco para intentar hacerlo un símil de las resoluciones en audio, cuando lo veamos así necesario, y el tema de la lectura fácil. También mencionar que pues estamos muy atentos a los trabajos que realizan ahí en tu instituto, y reconocer también el trabajo que hacen con el Pleno, el concurso que hacen con el Pleno, de reconocer, la verdad, muchas felicidades. A continuación, cederé el uso de la voz a Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, con un máximo de 5 minutos, por favor, señor comisionado. Listo, muy bien. Ya sé, ¿verdad? Después me dicen un minuto, pero es para decir que acabamos. No, no es cierto. Muy buenos días, tardes ya a todos y cada uno de ustedes. Un gusto estar aquí compartiendo las experiencias de cada uno de los órganos garantes y de los ponentes o comisionados aquí presentes. Obviamente también un agradecimiento al órgano garante aquí de Jalisco por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes algunas de las experiencias.
El caso que les voy a tratar, honestamente, dijo, tengo que ser muy objetivo, pero no puedo separar las partes subjetivas de la postura de este asunto. Es un asunto que en primera instancia a mí nunca se me hizo relevante, se me hizo más de lo normal, como cualquier otro caso. ¿Por qué? Era un asunto, ahorita le explico a detalle, pero es un asunto en el que se pedía o se solicitaba que se proporcionara información, o más bien, no que se proporcionara, era más bien en la modalidad de oposición, en el ejercicio de derechos de protección de datos personales, en esa modalidad, de que se eliminaran los marginales de unas copias certificadas relacionadas a actos del registro civil. Dije, pues, registro público, esto no procede, ¿no? Así vamos haciéndolo facilito. Pero una vez y además de que ya había tenido yo los antecedentes en diferentes barras y colegios, que seguían otra vez con el habeas rata y con tensa de tantas cosas, y con el tema de qué pasa con los marginales del registro público y que se quiten, y ya les ha dicho, este es mi criterio, yo creo que es del instituto. Bueno, a varios abogados les valió y dijeron, vamos a hacer la solicitud. El caso concreto es una persona que nos explica que necesita llevar a cabo una serie de trámites migratorios para irse, yo creo que residente o alguna cuestión a Estados Unidos, y que le adelantan, no sé si sus abogados o el mismo área de migración, de que los marginales en donde hacen constar 2 matrimonios y consecuentemente 2 divorcios, pudiera ser información que le complicara el trámite. Dijo, aquí está justificado el daño y el perjuicio, y nos apegamos al artículo 66 en relación con el 50 de nuestra ley, que habla de cuando te provoque un daño o perjuicio y el tratamiento sea lícito, y siempre y cuando señales precisamente en qué consiste ese daño y perjuicio y las finalidades de esa cuestión. Entonces lo hace, y el registro civil de nuestra entidad dice, ¿sabes qué? Yo no puedo, estoy obligado no solamente por la Ley de Protección de Datos Personales, sino por el Código Civil y el reglamento propio, a hacer constar este tipo de información porque es de orden público. Se presenta ante nosotros el recurso de revisión, lo pueden analizar, está identificado con el número, ICHITAIP/RR 2 del 2020, y en el mismo nosotros decimos, oye, efectivamente, para nosotros, por un lado, no se actualiza la excepción para que se continúe con el tratamiento, o bien la causal para que tú puedas ejercer el derecho de oposición. Y por otro lado, analizando el artículo 35 del Código Civil, aunque tú hablas también que el reglamento no establece esa facultad de que las autoridades o los funcionarios del registro público, del registro civil, generen esa información o pongan en el marginal esa información, nosotros consideramos que sí. Además de que conforme al artículo 2, entre varias cosas te dice que no se puede ejercer en la modalidad de oposición esa protección de datos personales por tratarse de información de orden público. Entonces, esta persona, y yo creo que ahí es donde ya pudiera considerar cuál es la trascendencia o la importancia de ese asunto, porque les digo, para mí era premisa mayor, premisa menor, conclusión, no hay más. Para mí era así de sencillo. Entonces se va al juicio de amparo, se presenta la demanda de amparo, alegando que se están afectando el artículo 6 constitucional, el artículo 16 y el 133. Y ahí dijimos, bueno, pues sí, qué bueno que sí, nosotros hicimos, no me fui tan sencillo, y sí hicimos una serie de argumentación en esos 2 sentidos. ¿Cuánto vamos? 4, ok. En el que, por un lado, y que nos lo ratifica la autoridad de amparo, y creo que ahí es lo trascendente. ¿Por qué? Porque si en algún otro caso se presenta o en algún otro órgano garante está esta misma situación, ya tenemos el precedente o el histórico de que ya una autoridad de amparo confirmó lo que nosotros señalábamos, por lo cual nos confirmamos también en su momento la respuesta del sujeto obligado diciéndole, no solamente te estamos explicando por qué no se actualizan las excepciones que tú pides para pedir la oposición, sino que también se establecen todas las condiciones y obligatoriedad que marca la ley, de otra ley, no de protección de datos, sino de materia civil, por ser de orden público y por dar fe y por ende dar certeza a cada uno de los actos del registro civil, de que la autoridad del registro civil tiene la obligación de registrar esos datos en los marginales de las actas y consecuentemente en las copias certificadas. Eso sería en parte de nuestra participación. Agradecemos nuevamente esta oportunidad. Muchas gracias, estimado Ernesto Alejandro, por la exposición y vemos cómo en los derechos ARCO, cómo se van enfrentando diferentes derechos y tenemos que hacer una ponderación para poder llegar a una conclusión
pues que deje bien parado, ¿no?, a la ciudadanía, pero también a la certeza legal. A continuación, daré paso a María del Rosario Mejía Ayala, del Estado de México, con un tiempo de hasta 5 minutos. Adelante, estimada comisionada. Muchas gracias a todos. Un gusto estar esta mañana de reflexión con ustedes y pues agradecerle a la Comisión Jurídica y de Criterios por la invitación. Y en este mes tan importante, creo que para los compañeros que estamos aquí presentes del InfoEM, a 10 meses de nuestro nombramiento, y si bien es cierto es el tercer foro, pero pues es el primero al que asistimos. Entonces es verdaderamente de mucha emoción poder estar aquí. Y bueno, en este mes tan importante, como ya se mencionó, en el Día Internacional de los Archivos, que estuvimos festejando el día de ayer, y la gran reforma constitucional del 2011 que se da precisamente en este mes, y que allá algunos años de esta tenemos la obligación de tener como eje central y como columna vertebral de nuestro actuar a los derechos humanos. Entonces, pues los derechos ARCO, el ejercicio pleno de este derecho humano, pues obviamente tiene que ir aparejado con la acción que tenemos los órganos garantes. Y nosotros les ponemos en la mesa el asunto de, hay una solicitud de una cancelación de datos personales de un solicitante en virtud de que lo hace identificable y el cual contiene expresiones ofensivas. Entonces, esta solicitud se da después de una acumulación de varios recursos que interpone la persona y llega a la ponencia de su servidora. Él hace esa solicitud donde se cancelen los vínculos que tiene el sujeto obligado. Aquí los voy a poner en contexto. El Estado de México tiene sus propias plataformas, que es el IPOMEX, el SARCOEM, donde se almacena todo y cada una de la información que por obligación tienen los sujetos obligados de subir, y la solicitud va en esa razón. El sujeto obligado contesta que obviamente él sube esta información cumpliendo la obligación que tiene en la fracción 17ª, donde dice que se debe registrar las solicitudes de acceso de la información recibidas y atendidas. El sujeto obligado está en lo correcto, él sube la información que tiene acerca de las solicitudes de información que tiene. Pero obviamente el solicitante advierte que en esa solicitud de información hay expresiones ofensivas y está su nombre, por lo cual lo hace identificable y obviamente le causa un perjuicio. ¿Qué es lo que se analiza? Si bien es cierto, para el ejercicio de los derechos ARCO, obviamente tiene que haber una identificación precisa de la persona para que se pueda hacer el ejercicio de los mismos. La persona no lo hace, el solicitante no lo hace de esa manera, y por el otro lado tenemos al sujeto obligado, donde pues él está dando cumplimiento a una obligación que tiene de transparencia. Entonces, bueno, pues aquí si nos vamos a la legalidad y donde tendríamos que ir, pues es obviamente al desechamiento o no el estudio, obviamente porque nos falta un elemento, y del otro lado estamos dando cumplimiento como órgano, como sujeto obligado. Pero aquí es donde está el detalle, donde pues obviamente esta ponencia pone en la mesa el que tendremos que ir un poco más allá para poder tener el ejercicio pleno de los derechos ARCO de la mano con el derecho al olvido en esta circunstancia. Entonces, lo que hacemos es poner en la mesa, y que después se suman todos los integrantes del Pleno, el hecho de que se haga la cancelación de este hipervínculo, que en el caso del Estado de México, pues nosotros lo administramos. Entonces, lo que nosotros resolvemos es que el sujeto obligado se le ordena pues que suprima los archivos y bases que se tienen de la persona, y nosotros en cuestión de los archivos, en los datos que tenemos del IPOMEX, sean suprimidos. ¿Por qué?
porque hay necesidad imperante de ir de la mano con lo que nos señala la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en razón de que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Muchas gracias. Le sobraron 2 segundos. Muchas gracias, estimada comisionada. No, muchas gracias. Y bueno, como el derecho de cancelación también es parte fundamental del estudio en la ponderación de derechos. Muchas gracias, estimada comisionada. Y daremos paso a Luis Gustavo Parra Noriega, del Estado de México, por un máximo hasta por 5 minutos, estimado comisionado. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimado Pedro. Gracias, Chava. Gracias, Natalia, por la invitación. A todos mis compañeras y compañeros comisionados presentes. Bueno, pues es un caso de acceso a datos de personas, de persona fallecida. Es el sujeto obligado al Poder Judicial del Estado de México, y fue el recurso de revisión 3.851 del 2021. La solicitud la hizo el hijo mayor de la persona fallecida y requirió de su padre finado, en calidad de albacea de la herencia, los datos personales que declaró para ingresar a la institución, entre ellos domicilio, estado civil, declaración patrimonial, en caso de que existiera, los cuales obran en el sistema integral de personal y en el expediente laboral, y él acreditó su identidad, interés jurídico y legítimo. El Poder Judicial del Estado de México respondió que se encontraba impedido para entregar la información al identificarse 2 juicios laborales en trámite, y declaró improcedente la solicitud de acceso a datos y expresó que los documentos debían solicitarse ante el órgano jurisdiccional de acuerdo con el Código de Procedimientos Civiles y que no era la vía de acceso a datos la idónea. Él particularmente se inconformó y adicionalmente no pudo en ese momento visualizar la respuesta que dio el sujeto obligado. Por tal motivo se suplió la defensa de la queja en beneficio del particular y se dio trámite al recurso de revisión. Y bueno, se identificó la procedencia de causales de actualización para que procediera el recurso, por negarse total o parcialmente el acceso a datos y que considerarse que la respuesta es desfavorable a su solicitud. Se estuvieron analizando una serie de elementos y de la resolución que se planteó, se resalta lo siguiente: se acreditó la procedencia del acceso a datos de la persona fallecida, se identificó que el Poder Judicial reconoció el interés jurídico del recurrente, se realizó una interpretación conforme para el ejercicio de los derechos ARCO, se desvirtuó que el Infoem era incompetente para conocer del caso, y se analizó que los alcances del ejercicio de los derechos ARCO no afectan ni resuelve el fondo de otros derechos controvertidos en juicio, y que exigir un testamento o algún otro medio para acceder a datos de fallecidos puede contravenir el principio de progresividad de derechos humanos. Bien, el Poder Judicial había dicho que el Infoem era incompetente y de acuerdo con nuestro artículo 114 de la Ley de Datos del Estado de México, pues cuando existe un trámite específico, el particular puede elegir, ¿no?, entre ese trámite o el ejercicio de derecho ARCO, y eligió la vía de acceso a sus derechos ARCO. También destacar que los documentos solicitados pretendían ser incorporados al juicio, pero no fueron generados con motivo de este. También consideramos el amparo en revisión 9 del 2021, que contempla precisamente lo de que exigir un testamento para el ejercicio de derechos ARCO, pues tendría que contravenir la progresividad si se exige totalmente. Ahora, sobre la sentencia, también revisamos que de acuerdo a datos estadísticos, pues alrededor del 5% de la población tiene un testamento, lo cual es una cuestión pues que de acuerdo a esto, más del 90 y tantos % de la población pues no podría ejercer esta posibilidad. También pues para la solicitud que se hace de personas fallecidas, de los datos, pues son generalmente para realizar una serie de trámites o cobrar seguros, entre otras cosas, pero sobre todo es para ejercer otros derechos. Entonces, se analizó que los alcances del ejercicio de los derechos ARCO
en este caso no se resolvió el fondo de otros derechos controvertidos en juicio, sino que en este caso además precisamos que conceder el acceso a los documentos de la persona fallecida no le otorgaba al recurrente derechos con motivo del juicio, pues aunque en apariencia es evidente, se considera pertinente otorgar certeza a las partes y en ese sentido se delimitaron los alcances de la resolución en virtud de que uno de los elementos de opinión del Poder Judicial era que la vía para solicitar los datos era únicamente a través del juicio del recurrente. Finalmente, el resultado fue revocar la respuesta entregada por el Poder Judicial a la solicitud por resultar fundadas las razones que así se virtieron y se ordenó al Poder Judicial entregar a través del SAR-COEM, que es nuestro sistema de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Es un sistema propio que tenemos en el Estado de México con todas las seguridades y con un alto estándar de seguridad en ese sentido y cifrado y demás. Que entregara la declaración patrimonial de su finado padre y el expediente laboral y de personal que integró el Poder Judicial en calidad de empleador de la persona fallecida. Entonces, bueno, pues es importante señalar que conceder este acceso a los datos de las personas fallecidas, pues no requiere únicamente una determinación judicial o el testamento, pues también está la vía de este ejercicio y que a través de los organismos como los nuestros tenemos las facultades para determinar la procedencia del derecho cuando se configure precisamente la existencia de este interés jurídico o legítimo y en este caso se entregó ya la información por parte del Poder Judicial al hijo. Ese es el resumen. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado comisionado. Y cómo la aplicación o correcto uso de este derecho facilita, ¿no?, los tiempos en situaciones tan complicadas como lo pudiera ser trámites de personas fallecidas o de parientes pues que se ausentan, ¿no? Muchas gracias, comisionado. Y a continuación daré el uso de la voz a Miriam Soto Domínguez, quien viene en representación de la comisionada Laura Lisset Enríquez Rodríguez. Adelante, hasta por 5 minutos, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, comisionado Pedro. Buenas tardes, comisionado Salvador. Creo que ya se fue la comisionada Natalia, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues a nombre de la comisionada Laura Enríquez, gracias por la invitación. Vengo a exponer una resolución que fue una resolución de denuncia en contra del maltratamiento de datos personales, en contra del Congreso de la Ciudad de México. En esta denuncia lo que se hizo fue, se trataba de datos personales de menores de edad y que fueron revelados por una diputada local. Como tal, el Congreso lo que dijo fue, en primera instancia, pues no es que yo los esté revelando, sino la diputada fue la que los reveló en tribuna y ellos tienen derecho de decir lo que sea en tribuna, entonces no vemos cuál fue el maltratamiento de los datos personales. Sin embargo, nosotros en primera instancia lo que hicimos en la ponencia y en el instituto fue tomar medidas cautelares. Supuestamente esta revelación de datos ocurrió en un video que se grabó y que se subió posteriormente al canal de YouTube del Congreso local. Entonces, lo que decían los abogados de los menores de edad era que constantemente se iba a estar reproduciendo y, por tanto, violando su derecho a la privacidad y a la protección de esos datos personales, que se revelaba ahí los nombres, un presunto delito cometido, el nombre de la víctima y, pues, un poco aduciendo, no decía así literalmente, pero como el derecho al olvido era como para quítenlo porque si no otra vez y otra vez se va a estar pues revictimizando y se puede perder ese derecho al honor que tienen ellos, principalmente por ser menores de edad. Entonces, lo que hicimos después de estar pues en coordinación también con el sujeto obligado, después de varias pláticas que se tuvieron, fue que en principio esa medida cautelar iba a eliminar los nombres y estos delitos que supuestamente cometieron
en los minutos en los que la diputada mencionaba los nombres. Entonces esa fue la primera medida cautelar, y ya después la resolución lo que hizo fue determinar, pues en primero que sí estaba fundado los agravios de los menores de edad, y instruir nuevamente a que, si bien era un tratamiento indirecto de datos personales, necesitaban estar en un sistema de datos personales. Entonces esa fue la primera instrucción, que se hiciera un sistema de datos personales que en realidad ya existía, y entonces se incluyeron como esos datos que se dicen en tribuna para que formaran parte de este sistema. La segunda medida fue que se suprimieran, ya sea borrando el nombre o poniéndoles silencio, poniéndoles mute en el canal, en el video que se reproducía en el canal del Congreso de YouTube. Y como tercera medida, pues que se hicieran una suerte de pláticas de sensibilización a los diputados, que además empezaba una nueva legislatura, como para saber que sí hay como cierto límite entre lo que pueden decir en tribuna, que además el propio reglamento interior del Congreso dice que no pueden revelar datos personales, bueno, información confidencial, entendiéndose también como datos personales, al momento de estar hablando en tribuna. Entonces, esta resolución fue relevante porque sí fue como la primera resolución donde se trata este tema, en principio de datos personales de menores de edad, que se encuentran también en plataformas como la de YouTube, y que de alguna manera existe ese tratamiento al ser un video que está posteado por un sujeto obligado. Y también ya en la fase de cumplimiento, lo importante fue que el Congreso fue mucho más allá. Si bien hicieron esta sensibilización, también hicieron como cortinillas que se transmitían al inicio, durante y posteriormente a las sesiones del Congreso, en donde explicaban qué son los derechos Sarco y cuáles son también pues las medidas que deben de tener los legisladores como parte de su actuar, pero siempre guardando pues el debido tratamiento de esos datos personales que por alguna razón se puedan llegar a revelar durante sus exposiciones. Esa fue la resolución y eso sería todo por nuestra parte. Gracias. Muchas gracias, estimada Miriam. Muy puntual, 5 minutos exactos. ¿Cómo la correcta aplicación de una medida cautelar logra pues, limitar un poco la revictimización y más buscando el interés superior de la niñez? Sí, la verdad, muy interesante. Y bueno, daremos paso a la intervención del comisionado Luis Ángel Hernández Ríos, del Estado de Hidalgo, por hasta 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco en gran medida la invitación de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia, en particular a Salvador Romero, Chava, para los amigos, y todo, por supuesto, todo el pleno del ITEI, a Pedro, a Natalia, Pedro que además funge como moderador. Bueno, saludo además con gusto a las y los panelistas presentes y al público que nos acompaña. En esta oportunidad les voy a platicar sobre un asunto que me fue turnado a la ponencia a finales del 2020. El asunto es el de 2 expolicías municipales que, a través de su derecho de protección de datos personales en su modalidad de acceso, solicitan copias certificadas de su expediente laboral, en el cual se incluyera el documento mediante el cual fue causada su baja de la corporación policíaca. Ya que, de acuerdo a las manifestaciones de los mismos solicitantes, ese documento en donde se indica el motivo de su baja es la base para que posteriormente fueran inhabilitados para ejercer, por supuesto, el servicio público. Y bueno, para entender la relevancia del asunto, tenemos que remontarnos al año 2009, en el cual ambos solicitantes, recordemos 2 ex policías municipales, fueron detenidos junto con otros compañeros, acusados de delitos del fuero federal, motivo por el cual estuvieron presos y posteriormente fueron excarcelados debido a que se comprobó su inocencia.
Una vez que recibo el asunto, bueno, advierto que efectivamente el sujeto obligado había declarado dicha información como reservada, aludiendo el artículo 113, fracción octava, novena y décima, derivado de que existía en ese momento un juicio de nulidad administrativa en el cual el sujeto obligado era la parte demandada. Y ellos aluden en su momento a este sujeto obligado y dice que no puede ser entregada dicha información hasta en tanto que no se resuelva el juicio de fondo. Y ya que dicen ellos la entrega de la información puede obstaculizar el juicio e inclusive por ahí motivan, desde mi perspectiva un poco fuera de lugar, que la entrega de la información podría entorpecer el debido proceso. Ahora bien, pues bueno, de un análisis inicial del recurso de revisión me percato que esta pretendida clasificación se hace solamente a través de un oficio en donde se indica estos artículos, pero bueno, pues este oficio no señala ni el plazo reserva, no señala qué número de juicio está, cuándo inició, es decir, no hay ese análisis lógico-jurídico que determine, que sustente esta limitación, esta restricción al derecho de acceso, de protección de datos personales. Y que por supuesto pues que nos permite otorgar certeza y seguridad jurídica al solicitante de que el daño que puede provocar la publicación es mayor al poder entregar la información. Y bueno, ya en el análisis de fondo se realiza la siguiente argumentación, que si bien es cierto que el artículo 130, fracciones octava, novena, décima, nos refiere que es posible reservar información cuya publicación primera contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no se ha tomado una decisión definitiva, también nos habla de que si hay un procedimiento administrativo, jurisdiccional que se esté llevando a cabo, pues puede ser reservada cierta información hasta en tanto no causa estado. Lo que nosotros argumentamos es que también es cierto que dicha deliberación se encontraba bajo la jurisdicción de tribunales de justicia administrativa competentes. Es decir, tal deliberación y decisión sobre si la información que se pretende reservar afecta o no a dicho proceso no es una competencia del sujeto obligado. Quien tiene que decidir si afecta o no, pues es la autoridad jurisdiccional. Ya que el sujeto obligado, recordemos, pues solamente actuaba como parte demandada en este juicio de nulidad, y más aún tomando en consideración que los solicitantes pues es la parte actora en el procedimiento en convento. Y por otro lado, para secundar toda esta situación, pues dicha documentación, este expediente laboral y sobre todo el documento que dio de baja estos dos elementos, no formaba parte de las actuaciones, las constancias propias del expediente de juicio de nulidad. Por ahí pues el sujeto obligado no delimitó su prueba de daño, no delimitó su fundamentación y motivación con respecto a los lineamientos técnicos generales para la clasificación, desclasificación y elaboración de versiones públicas, que luego se les olvida a los sujetos obligados, pero que para nosotros es de mucha utilidad porque clarifica qué se puede y qué no se puede hacer. Bueno, y por lo que el Pleno ordena al sujeto obligado, pues a que entregue estas copias certificadas de sus expedientes laborales, incluyendo este documento que causaba, en el cual se les indicaba por qué causaban baja como servidores públicos. Y bueno, aquí la reflexión, creo que lo importante destacar aquí es que siempre decimos que el derecho de acceso a la información es instrumental, y sin embargo dicha cualidad lo es también para los derechos ARCO, como en este caso que permite a dos personas que en su momento fueron acusadas de delitos y luego absueltas, acceder a documentos que permitan su defensa ante actos de autoridad. Y por otro lado, no menos importante, pues el dejar ahí el comentario, pues de que los archivos son la memoria histórica de una ciudad, de un estado, de una nación, y que para muchos de nosotros como una población, pues esta noticia en el 2009 de que habían detenido elementos policíacos, pues pasó como el devenir de cualquier otra nota, pero para dos personas, el que haya habido estos dos archivos, el que se les permite el acceso a estos archivos que contienen sus datos personales, pues sí les permite el acceso a una defensa digna y a la justicia. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Luis. Y sí, la verdad es que vemos en el día a día cómo los sujetos obligados, en la defensa de sus intereses, cómo han llegado a reservar algunos documentos, inclusive hasta las propias nóminas, cuando son temas laborales.
entonces debemos de caminar hacia la progresividad y entender la diferencia en la reserva de este tipo de información. Y bueno, a continuación daremos paso a, aquí lo tengo, ya, a María Elena Guadarrama Conejo, por favor, hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias, mi estimado Pedro, por la amabilidad de tu moderación. Y sí, le voy a pedir aquí la rigidez de la moderación a Lupita para que me ponga el cronómetro y no pasarme del tiempo. Pues les saludo con gusto a todas y a todos y bueno, seré muy breve. Esta resolución se suscita de un recurso en materia de acceso a datos personales y es que en su momento una persona que realizó cambio de identidad solicitó acceder a su expediente clínico, a los servicios de salud del estado de Querétaro y proporciona el CURP anterior, el actual con base ya en su nueva identidad de género y agrega el INE de su nueva identidad. En este sentido, el sujeto obligado pues le responde que no le puede dar la información en virtud de que tiene que presentarse de manera presencial a las oficinas para poder comprobar pues que se trata de la misma persona o es algún representante legal, etcétera. Los motivos de inconformidad por parte de la persona que recurre es porque le piden volver a iniciar su solicitud de acceso a sus datos personales de manera presencial en las oficinas, siendo que pues ya lo había hecho mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y en virtud de ello pedía la respuesta por esa vía. Los argumentos que nosotros realizamos en virtud del análisis es de que si bien es cierto, al solicitar el ejercicio de derecho de acceso a los datos personales, la persona que lo solicita debe adjuntar y comprobar que es la titular de los datos, también es cierto que el sujeto obligado tiene la posibilidad de requerir a la persona para llegarse de toda la información necesaria para comprobar que efectivamente pues se trata de de la persona interesada en el acceso a los datos. Sin embargo, bueno, pues al solicitar el informe justificado, el sujeto obligado refiere que en sus obligaciones pues está la de proteger los datos personales y en este sentido incluso funda su criterio, su argumento en el criterio 1 de 2018 emitido por el INAI, que refiere que no es procedente la entrega de datos personales a través de medios electrónicos y que haya sido verificada la identidad. También nos contesta con una NOM que pues al final del día, en conclusión, también se refiere al resguardo de los datos personales y en este sentido pues se le solicita que acuda a conciliación al sujeto obligado pues para poder ya dar una respuesta adecuada y en este sentido pues conminarle a que pueda resolverse por esa vía. Sin embargo, pues nunca contesta y derivado de toda esta historia, lo que concluimos es que el sujeto obligado incumple con el principio de responsabilidad y de aplicación de perspectiva de género para la garantía de los derechos ARCO cuando se trata de personas transgénero. En este sentido, toda vez que, bueno, pues hay obligaciones internacionales, nacionales, el propio artículo 4 de la Constitución, primero, ¿sí? Toda nuestra normativa en materia de protección de datos, que al final del día, sincronizándola, bueno, pues nos obliga a todas las autoridades a implementar la perspectiva de género. Y lo que dejó de velar en la manera en la que el sujeto obligado llevó a cabo su proceso es que incurrió en actos de discriminación institucional y denotó una completa incompetencia y absoluto desconocimiento para que se le garantice con perspectiva de género a todas las personas el acceso a los derechos, incluyendo a las personas transgénero. Y bueno, pues en este sentido,
se revoca la respuesta al sujeto obligador ordenándole que se entregue a la persona recurrente su expediente clínico y no obstante eso, pues el expediente clínico nos lo turna a nosotros, al órgano garante, ¿no? Sin ningún tipo además de cuidado ni resguardo de los datos. Entonces nosotros lo regresamos, ¿no? Resguardando toda la información y bueno, pues ya se ordena dar vista al órgano interno de control porque bueno, pues ya al final del día también incurre nuevamente en otra violación al derecho de los arcos. Entonces, bueno, pues ahí quedó el asunto y seguimos con el tema del proceso ante el órgano interno de control. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Male, muy interesante y cómo debemos de caminar todos hacia una visión correcta de la perspectiva de género y el adecuado tratamiento de esta información. Y aparte, pues hacer el comercial y felicitarte por los trabajos que has realizado por parte de la Comisión de Derechos Humanos, que nos has otorgado cursos muy interesantes para poder caminar hacia la correcta aplicación de la norma. Muchas gracias, estimada Male. Y a continuación cederé el uso de la voz a Juan Carlos Calderón, quien en esta ocasión viene en representación del comisionado José Alfredo Beltrán Estrada del Estado de Sinaloa. Adelante, Juan Carlos, hasta por 5 minutos, por favor. Gracias, mi estimado Pedro. Pues muy buenas tardes a todos los presentes. Aprovecho para dar a nombre del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y especialmente a nombre del comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, el agradecimiento por la invitación a nuestro coordinador de la Comisión Jurídica, Salvador Romero. En ese sentido, iniciaría con la presentación de la resolución que nos parece y presentamos como relevante ante este foro. Se trata de una resolución identificada con el número de expediente RRDP 13/22-1. Esta solicitud se realizó a un partido local denominado Partido Sinaloense, más conocido como el PAS, donde un militante de ese partido le solicita al mismo la cancelación de sus datos personales, porque antes a ello renuncia a la militancia del partido y el partido la acepta de manera pacífica, todo documentado naturalmente. Entonces, su solicitud radica sobre eso. Solicito la cancelación de mis datos personales de los archivos del Partido Sinaloense, de la Plataforma Nacional de Transparencia, de los portales institucionales, de todo lo que tenía que ver con los archivos o el tratamiento que le haya dado sus datos personales el partido. Luego de ello, en respuesta a esa solicitud, se pronuncia el Partido Sinaloense y le hace la referencia de que efectivamente se ha aceptado su solicitud de baja de la militancia, entonces de sus archivos y sus registros elimina el tratamiento de los datos personales de esa persona. Sin embargo, por una salvedad, le dice que no puede eliminar su nombre de los registros que se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia, específicamente por el artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de las obligaciones específicas, ya que en el mismo dice que deben publicar el padrón de militantes de los partidos políticos. Entonces, bajo esa respuesta, se inconforma naturalmente el ahora en ese momento procesal recurrente, diciendo que se inconforma de esa respuesta porque aun cuando ya se eliminaron sus registros del partido político y de los datos personales ante el INE, sigue apareciendo en la Plataforma Nacional de Transparencia y pues eso vulnera a su consideración los derechos ARCO. Entonces interpone este recurso ante el órgano garante local de Sinaloa en ese sentido. Luego viene, después del procedimiento del informe de ley, las manifestaciones del recurrente, en lo que nos interesa, al final del estudio y ponderaciones de los derechos, porque aquí tuvo que haber una ponderación de derecho entre cancelación
o sea, el ejercicio de derecho Zarco y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Ustedes se preguntarán, ¿ello por qué? Ahí la respuesta en que si bien es cierto, él tenía el derecho de que se cancelaran sus datos personales, sin embargo, hay una salvedad en el artículo 75 de la Ley Estatal de Datos Personales, en el artículo 75, fracción tercera, dice que siempre que exista un impedimento legal para el ejercicio del acceso, pues no se podría dar en ese sentido. Entonces, bien, fundamentando en diversas normatividades, pero con mayor fuerza en el impedimento legal que nos traía a colación de acuerdo a los lineamientos técnicos para la publicación y homologación de las obligaciones de transparencia, mismas que dicen que debe de conservar en sus registros mínimo por 3 ejercicios anteriores. Entonces, bien, el sujeto obligado debería conservar, de acuerdo a las fechas en que se presentó, 2018, 19 y 20 y parte del 21, de acuerdo a las fechas, como les comento. Entonces, ahí se pondera que el derecho de acceso a la información pública prevaleció sobre el derecho del inconforme, porque dentro de diversas manifestaciones, entre las más relevantes, destaca que para realizar ciertos requisitos de elegibilidad para ocupar cargos públicos, los interesados deben tener, dependiendo, una cierta periodo de militancia o de no haber sido militante de un partido. Entonces, ello como uno de los argumentos. En segundo, que el funcionamiento interno de los partidos, así como la toma de decisiones a celebrar en la asamblea para realizar, requieren conocer sobre la militancia y otros diversos factores, entre ellos también la ley de los partidos políticos los obliga a publicar sus militantes. Entre esas ponderaciones se concluyó que únicamente lo que se podía eliminar era entre otros datos personales, sexo, clave de elector, vaya, todos los que se estaban tratando en ese momento, a excepción del nombre del militante y la fecha en que empezó a militar. Sin embargo, en la resolución del Pleno local del órgano garante, se determinó que en el apartado de notas sí se agregara que a partir de cierta fecha esa persona dejaba de ser militante del partido. Entonces, bien, mientras pase el tiempo de conservación del periodo, pues se va a conservar ese registro y ahí va a estar. ¿Por qué? Por la ponderación de los derechos. Entonces, ese recurso fue muy relevante, ya que también el ahora recurrente se fue en inconformidad al INAI. Entonces, el INAI, a favor del órgano garante local, resolvió confirmar la respuesta que había dado el órgano garante y como mayor sustento, incluso en el artículo 101, en cuanto a que debía conservar los registros de acuerdo a los lineamientos por la salvedad de haber un fundamento legal que impedía la cancelación de su dato personal. Para no llevarme el mérito, dárselo a quien lo merece, esa resolución fue de la ponencia número 1 a cargo del comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, quien la trabajó en conjunto con la directora de datos personales, la licenciada María Alejandra Gavilanes. Entonces, sin más palabras, agradecer el espacio y espero no haber robado mucho tiempo. Muchas gracias, Juan Carlos, y recibe un abrazo y nos saludas, por favor, a José Alfredo Beltrán. ¿Cómo la correcta aplicación de la ponderación de derechos nos puede llevar al análisis de otras leyes, como el tema de requisitos de elegibilidad, por ejemplo, para servidores públicos, en este caso, no ser miembros de un partido político hasta por 3 años, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a continuación cederé
el uso de la voz a la comisionada Evelia Elizabeth Monribot Domínguez, por favor, hasta por 5 minutos. Adelante, comisionada, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Agradezco a la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia, en especial al comisionado Salvador Chava. Muchísimas gracias por considerar la presente resolución para ser presentada en este tercer foro de resoluciones relevantes y, por supuesto, pues al todo el pleno del ITEI, que siempre son excelentes anfitriones y pues crean estos grandes foros que nos permiten a nosotros pues venir y exponer lo que día a día hacemos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, pues sin más, porque tengo muy poco tiempo, sí adelanto que voy a utilizar 6 minutos de una vez. Entonces, bueno, pero por eso me apuro. Y entonces, bueno, miren, el día de hoy yo les vengo a presentar esta denuncia en materia de protección de datos personales que fue atendida por el ITAI, el Instituto de Acceso a la Información del Estado de Hidalgo, de quien pues en estos momentos estoy representando. Y el ITAI atiende esta denuncia en el año 2021, teniendo como contexto que la denunciante mexicana, hidalguense y con discapacidad, en el momento de la denuncia se encontraba participando políticamente en la búsqueda de una candidatura plurinominal para una diputación local. Para lo cual, ante este Instituto Político Electoral del Estado, por supuesto, realizó su solicitud de registro, entregando la documentación que acreditaba su estado de salud con la finalidad, pues por supuesto, de cumplir con la acción afirmativa de personas con discapacidad. Asimismo, también la denunciante solicitó que se verificara si los procedimientos que efectuó el sujeto obligado ante sus diversas áreas administrativas en relación a los datos personales que se recabaron de la solicitante en su carácter de candidata, tuvieron el adecuado tratamiento de conformidad con la ley aplicable. Esto como consecuencia de la divulgación indebida de su información personal. Y bueno, pues el sujeto, esto es importante y muy interesante su postura y su respuesta. El sujeto obligado nos argumenta que en el caso que se conoce y al tratarse de una acción afirmativa, cuyo propósito es que este grupo vulnerable, o como bueno ya nos dijo el comisionado Arístides, el grupo en situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad, se vea representado en las posiciones de poder y de toma de decisiones donde pueda mostrar su importancia para la sociedad, se requiere bajo el principio de máxima publicidad. Este principio, dentro de la materia electoral, que la ciudadanía conozca el nombre de las personas que están contendiendo a un cargo público de elección popular, precisamente en los espacios que la autoridad administrativa electoral buscó garantizar para este grupo históricamente vulnerado. En tal virtud, fíjense que el sujeto obligado también hace del conocimiento, y viene la gravedad aquí, hace del conocimiento público la integración de las fórmulas de los candidatos y candidatas a diputados y diputadas a través de un acuerdo y dictamen, y estos documentos los publica de manera íntegra en la página electrónica institucional, y no así en una versión pública como lo establece la normatividad en protección de datos personales. Esto nos permite apreciar que dicha publicidad sí, explicitó y publicitó el estado de salud de la denunciante, pues a partir de la valoración de la documentación que aportó para acreditar su discapacidad, se dio a conocer de manera detallada su expediente clínico, que en ningún momento autorizó al sujeto obligado pues, que lo difundiera, ¿no? Además, la denunciante agregó, y muy atinadamente, muy correctamente, que como resultado de la indebida exposición de sus datos personales sensibles, su identidad y libre personalidad se vio comprometida y expuesta a la discriminación. Pues incluso trascendió este caso a diversas notas periodísticas de cadena nacional que tuvieron un impacto exponencial en todo el estado de Hidalgo. En principio, fíjense lo que hacemos nosotros aquí al interior del ITAI, pues en principio decretamos una imposición de medida cautelar, consistente en realizar la baja de la publicación del acuerdo y el dictamen publicado en la página del sujeto obligado,
Así también se ordenó también de manera inmediata que elaborara y pusiera a disposición en este mismo sitio electrónico pues la adecuada versión pública. Posteriormente se da inicio al procedimiento de verificación in situ o in loco, para estar hablando en términos de derechos humanos, y como resultado se determinó que el responsable no contaba con un aviso de privacidad en ninguna de sus modalidades y tampoco con el consentimiento expreso para el tratamiento de los datos personales. Por lo que el sujeto obligado, determinamos así, que incumplió el marco normativo aplicable y sobreexpuso datos personales sensibles de la denunciante, específicamente el dato de salud de la denunciante, por supuesto, el cual no era necesario poner en el acuerdo y no privilegió el derecho a la privacidad, la protección de los datos personales y la interpretación de la norma que pues favoreciera a la titular de dichos datos. También esta ponencia, y también cabe resaltar que el comisionado Kennedy es el comisionado que también forma parte del Consejo del ITAI, tuvo una denuncia similar y bueno, pues ambos trabajamos con nuestras ponencias, pues esta resolución. Y entonces, encontrándonos ya en el análisis, pues nosotros decidimos hacer una interpretación sistemática de la normatividad en materia de derechos humanos y protección de datos personales. Y teniendo presente la competencia también de la autoridad actuante, por supuesto de nosotros quisimos hacer la resolución en 3 vertientes. Y así de claro lo hicimos. Primero, recomendaciones, como generar versiones públicas de todos los documentos que se encontraran publicados en cumplimiento a deberes, contar con un documento de seguridad, solicitar verificaciones voluntarias, entre otras. Segundo, garantías de no repetición, como revisar y adoptar una perspectiva de protección de datos personales en los procesos internos del responsable, capacitar en materia de protección de datos personales, por supuesto, generando un programa de capacitaciones, asignar un oficial de protección de datos personales, informar al Comité de Transparencia del sujeto obligado la resolución emitida, esto tomando en cuenta que el órgano interno de control forma parte de este comité, y tercero y último, una medida de satisfacción. Esta medida de satisfacción consistente en publicar íntegramente la resolución en el sitio oficial del sujeto obligado, permaneciendo disponible por un periodo mínimo de 3 meses. Y bueno, ya para concluir, en el presente asunto, como ya se los mencioné, la denunciante se identifica como una persona con discapacidad en ejercicio pleno de su capacidad jurídica, por lo que es importante destacar los artículos 3 y 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establecen que los estados parte están obligados a contribuir a la prevención y eliminación de la discriminación de las personas con discapacidad y propiciar su plena integración a la sociedad. En consecuencia, se reconoce la obligación al interior del ITAI de realizar el estudio del presente asunto desde un modelo de derechos humanos, dando énfasis a la existencia de varios ejes de desigualdad, género y discapacidad. Y qué mejor que utilizar la perspectiva de la interseccionalidad del autor Carlos Casilla Juárez para explicar lo relevante de esta resolución, ya que él define a la interseccionalidad como la aplicación de una metodología que sirve para analizar la forma en la que varios tipos de desigualdad y discriminación inciden y operan de manera conjunta en una persona por las características personales que ésta tiene, así como para establecer la forma en la que dichas causas de desigualdad y discriminación se exacerban mutuamente y multiplican entre sí de acuerdo al contexto social específico en el que son puestas de manifiesto y cómo repercute en el efectivo goce y ejercicio de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada comisionada. Muy interesante, de verdad, la aplicación de la norma que hicieron y la interpretación y la falta de un adecuado tratamiento de datos personales. También la aplicación de medidas cautelares y recomendaciones muy puntuales al sujeto obligado para que no suceda de nuevo y sea un ejemplo a nivel estatal y en este caso a nivel nacional. Muchas gracias, comisionada. Y a continuación cederé el uso de la voz a la comisionada Guadalupe Ramírez Peña del Estado de México, hasta por 5 minutos, comisionada. Muchas gracias. Lo bueno de manejar el cronómetro es que yo lo activo. No, trataré de ser muy breve.
Bueno, esta solicitud que a nosotros nos llega es de un particular que es prácticamente una empresaria. Nosotros, como ustedes saben, a través del InfoEM tenemos nuestras propias plataformas, una de ellas es el IPOMEX, donde se establecen las obligaciones comunes con los que se deben de cumplir los sujetos obligados. Bueno, pues resulta que una universidad del Estado publica precisamente en la página del IPOMEX un convenio de colaboración en materia de educación dual, en donde se deja expuesto el nombre, dirección particular, RFC y firma de este particular, que este particular es, como ya se los dije, es una empresaria. Esta situación le causa un perjuicio al particular porque es víctima de llamadas de extorsión. Entonces, para poder dar acceso a lo que es nuestro SARCOEM, pues anexa lo que es su credencial para votar, acreditando que pues ella es la persona que está siendo vulnerada. Después de esto se realiza de las constancias, donde ya se debe de dar respuesta a través de la plataforma, pues resulta que la universidad no da respuesta, ¿no? Entonces estamos ante una negativa, ¿y cuál es el problema de las negativas? Pues que se va a analizar. Y al final de cuentas, pues aquí lo único que hay que hacer es, pues obviamente, pues ordenar. Pero aquí la cuestión es de que el particular solicita una cancelación de lo que son sus datos personales. Entonces, una vez que se empieza a hacer el análisis, antes del análisis, perdón, se lleva a cabo, nosotros tenemos un plazo de 7 días para llevar a cabo una conciliación entre el particular y la institución. Entonces, la particular manifiesta, o ya en este momento la recurrente manifiesta, la voluntad de llegar a un convenio con la universidad. Sin embargo, nuevamente la universidad, pues hace caso omiso. Una vez ya que se entra al estudio y al análisis de ello, pues nos dice, se hace una interpretación a lo que la recurrente manifiesta al momento de formular su solicitud de cancelación ante el sujeto obligado. Entonces, en este sentido se advierte que no nos encontramos ante una ponderación del ejercicio de cancelación, sino más bien de oposición a lo que son sus derechos. Entonces, mientras el derecho de cancelación, que es el que le digamos al sujeto obligado que elimine nuestros datos, pues el derecho de oposición se va a referir propiamente a que nos opongamos a una finalidad concreta y no que nos elimine por completo de sus archivos. Bueno, se hace todo un análisis en cuanto a la cancelación, la oposición, la verdad es que tampoco los quiero aburrir mucho, y se entra en una etapa de competencia. ¿Por qué? Porque efectivamente el sujeto obligado tiene la facultad, de acuerdo a las fracciones de obligaciones comunes, de publicar en la página del IPOMEX todos los convenios que se celebren con particulares y por tal motivo pues lo señala. Pero una vez de que se hace la naturaleza y todo, pues no tenía que efectivamente por qué establecer sus datos personales. Se hace también el estudio de cuáles son estos datos. Bueno, el nombre sabemos que ese sí puede llegar a cabo. Pero ¿cuál es la peculiaridad de este caso de nosotros? Pues no es un particular o no es una persona que realmente reciba recursos públicos. Y la ley también señala que se debe de publicar todo aquello de los que reciben un recurso. Sin embargo, ¿por qué se lleva a cabo? Bueno, es un convenio de colaboración. 2, solicita a la universidad que le preste, que le facilite niños de servicio social. Es por eso que se publica sus datos personales. Se publica el RFC, lo cual advertimos que ese es un dato que lo hace posiblemente identificable, así como su domicilio. Al final de cuentas, para no decirles más, pues resolvemos que se debe de dar la oposición de sus datos personales. Sin embargo, actualmente y a la fecha del día de hoy, el sujeto obligado ha sido omiso, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Pues obviamente ya estamos viendo lo que son las medidas de apremio, que sí nos lo autoriza nuestra propia ley, para que se le puedan aplicar al sujeto obligado. Sin embargo, también tenemos que esperar algunos pasos que ya se están resolviendo aquí a través del Pleno, porque le damos vista a la Contraloría de ellos, y con todo respeto lo digo, los sujetos obligados, ¿quién pone la Contraloría? Así lo dejo. Entonces, difícilmente sancionan a los propios sujetos obligados. Entonces, esa es la parte preocupante, porque dejan de verdad en un estado de indefensión a lo que son los particulares. Entonces, termino agradeciendo a las personas anfitrionas, a mi querida amiga Norma Julieta, agradecerle a mi presidente, como siempre, por todo el apoyo brindado,
tanto a su servidora como a todos los compañeros del Pleno, y muchas gracias. Muchas gracias, estimada Lupita, muy puntual en el tiempo, ya eres dueña del cronómetro y del tiempo. 4 segundos que se te disculpan con todo gusto. Bueno, a continuación cederé el uso de la voz a nuestra última integrante de este panel, a la comisionada Arely Yamilet Navarrete Naranjo. Cabe hacer la aclaración que la modalidad virtual no se puso a disposición de los integrantes, pero por un tema de salud, la comisionada el día de hoy se va a conectar de manera virtual. Aparte, la idea era que fuera en otro salón distinto a y al final sí nos permitieron quedarnos aquí, y aquí sí hay conexión para poder hacerla vía virtual, entonces por eso que se va a realizar. Es por eso que cedo el uso de la voz a la comisionada Arely, hasta por 5 minutos. Adelante, comisionada, por favor. Muchas gracias. Gracias a nuestro moderador de lujo. También saludo a Chava, a Natalia, a todas y todos los que están ahí. Les mando un fuertísimo abrazo y muchas gracias por darme la oportunidad de acompañarlos, aunque sea por la modalidad virtual, pero siempre con el mismo gusto de siempre. Bueno, a mí me toca en este caso platicarles de una verificación que llevamos en el IMAEP, que resolvimos justo este año. Tengo que hacer la aclaración que es un expediente de la ponencia del comisionado Diego y que me cedió el honor de poderlo presentar ante ustedes, y hacer 2 aclaraciones, uno que se trata de una verificación y 2 en materia de datos personales. En este caso no se presentó ninguna denuncia por parte de alguna persona, es un procedimiento que se inició de oficio. ¿Por qué? Porque en el IMAEP escuchamos de varios medios que hablaban de un hackeo o un robo a bases de datos del Ayuntamiento de Morelia. Entonces, en pleno nos reunimos e iniciamos de oficio porque el organismo garante contaba con indicios que presumían de manera fundada y de manera motivada la existencia de violaciones a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán, por lo que el Pleno aprobó el inicio de esta verificación y de una investigación, no de la verificación en sí, de una investigación previa al sujeto obligado por el supuesto hackeo. En esta investigación previa requerimos al sujeto obligado, en este caso al ayuntamiento, y le requerimos nos contestara una serie de interrogatorios, le mandamos 16 preguntas, tenían que ver más o menos con el número de servidores vulnerados, si manejaban intranet, si tenían servidores espejo, en fin, la idea era tener respuesta por parte del propio ayuntamiento, y también pedimos un dictamen a nuestra área, al director de protección de datos personales, sobre el asunto. De esta investigación previa que estipula la ley, se advirtió y se acreditó que habían sido vulnerados 16 servidores públicos del ayuntamiento, entre ellos 6 servidores que manejan datos personales, como es el catastral, licencias de funcionamiento, respaldos, el de administración municipal y el de mejora regulatoria. Por lo que, en atención a todos estos indicios que ya teníamos y que acreditaban una vulneración, dimos inicio a la verificación ya en la ponencia del comisionado Diego, y se requirió un último informe al ayuntamiento en atención a las pruebas que ya teníamos para resolver algunos cuestionamientos que aún se tenían en la mesa. Derivado de toda esta verificación, pues la ley señala que todo procedimiento de verificación debe concluir con una resolución que se establezcan medidas, por lo que en ese sentido, en este año, en enero, el IMAEP emitió la resolución correspondiente y se acredita, lo señalamos tal cual en la resolución, se acredita la violación a principios y a deberes en materia de protección de datos personales contemplados en los 6 servidores afectados, puesto que los responsables del hackeo pudieron acceder a ellos y en su momento dispusieron de los datos personales de las y los morelianos. En específico, se analizaron un principio y un deber, el principio de responsabilidad, porque se acreditó que no se revisaba periódicamente las políticas y los programas de seguridad de datos personales para determinar si era necesario alguna modificación.
También no se contaba con un sistema de supervisión y vigilancia interna, tampoco externa. También no se tenía diseñado ni implementado políticas, programas, plataformas que implicaran este tratamiento de datos personales conforme lo señala la propia ley. Y por el otro lado también se hizo el estudio del deber de seguridad, que fue el deber que se acreditó, se vulneró, y de la misma forma se fundó y se motivó porque el sujeto obligado no cumplió con este. ¿Por qué es importante esta resolución? Porque al tratarse de una verificación estamos ya ante una vulneración acreditada, un hecho consumado. El hackeo ya se había llevado a cabo, lo que permitió establecer criterios muy importantes. Primero, dimos vista a nuestra coordinación jurídica del IMAIP para que analizara si existían motivos y fundamentos para presentar denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía del Estado en contra de quienes resulten responsables de este hackeo. Y segundo, las medidas. De la misma forma que platicaba hace rato nuestra compañera, establecimos medidas de no repetición. En este caso, primero una capacitación a todo el ayuntamiento, absolutamente a todo el ayuntamiento de Morelia. 2, auditorías y revisiones a todos sus equipos de cómputo. También pedimos un análisis de riesgo de los datos personales, considerando las amenazas y vulnerabilidades existentes. También se solicitó un análisis de brecha, también un plan de trabajo para la implementación de medidas de seguridad. También se requirió un documento de seguridad, establecer políticas, guías, estándares, métodos y procesos con los cuales se garantice la ciberseguridad. Y por último, la desinstalación de programas obsoletos que se advirtieron durante todo el procedimiento de verificación. Por el tiempo yo aquí la dejo, les mando un enorme abrazo, espero la siguiente semana estar en condiciones de verlos y poderlos saludar físicamente. Fuerte abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias, estimada Eli. Qué importante es las medidas de seguridad, tenerlas adecuadamente y estarlas vigilando, ya que pues una vulneración de datos personales a un sujeto obligado, y en especial en uno tan importante como lo es el Ayuntamiento de Morelia, bueno, las medidas de no repetición es parte fundamental de un órgano garante para que no se repita esta situación. Y bueno, con esto llegamos al final de las exposiciones de los panelistas. Nos quedan 3 minutos, los cuales voy a utilizar para saber si alguno de los presentes quiere dar alguna conclusión final. Bueno, nada más cerraremos este panel con un comentario de Male Guadarrama y después de eso entregaremos los reconocimientos. Regañando, pero de verdad que voy a ser bien rápida. Solamente pues para hacer énfasis en que muchas veces medidas tan sencillas como las prevenciones pues nos ayudan a poder expandir los derechos que garantizamos, ¿no? Y que yo quería resaltar justo de la que me tocó a mí exponer. Y bueno, nada más agradecer por último a Lili Gómez, que nos acompaña en la virtualidad, es mi secretaria de ponencia. Hemos hecho súper buena mancuerna para tratar de averiguar qué es esto de resolver con perspectiva de género. Y bueno, pues este fue nuestro primer caso y con mucho gusto se los compartimos. Agradecer muchísimo al coordinador Chava, porque estos ejercicios, amigos, son sumamente importantes. Muchísimas gracias. A ti, mi querido Pedro, por la moderación y por el acompañamiento, y a Natalia también, que ya se nos fue, y a todas y todos que, perdónenme, ya lo balconeé, disculpen, pero pues es que ya era hecho notorio hace rato aquí, Chava, nos aclaró. Pero bueno, pues agradecer también la compañía de mis compañeras y compañeros. Gracias. Excelente, muchas gracias, Male, y con esto damos por concluido el panel. Pues me toca entregar los reconocimientos, no sin antes, bueno, pues también dar las gracias a los miembros de mi ponencia que están el día de hoy. Un trabajo tan arduo y de tan alta calidad es digno de reconocer. Muchas gracias a ellos y pues a todos los que forman parte del Instituto de Jalisco. Muchas gracias por su trabajo. Para no robar más tiempo, entregaré los reconocimientos, no sé si nos podemos poner de pie. Amelia Lucía Martínez Portillo. Amelia. Muchas gracias, Amelia. Ay, Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel. Muchas gracias, Ernesto, de verdad.
María del Rocío Mejía, Rosario, perdón. Guadalupe Ramírez Peña, Lupita, muchas gracias. Gracias. María Elena Guadarrama Male, muchas gracias, de verdad. Gracias por acompañarnos. José Alfredo Beltrán Estrada, se lo hacen llegar, por favor. Juan Carlos, gracias. Luis Ángel Hernández Ríos, muchas gracias, comisionado, por acompañarnos en su exposición. Miriam Soto Domínguez, Miriam, muchas gracias. Gracias por tu exposición. Evelia Elizabeth Monribot Domínguez, comisionada. Muchas gracias. Excelente exposición. Gustavo Parra Noriega, estimado Parra, muchas gracias, de verdad. Gracias por tu exposición y por acompañarnos. Juan Carlos Calderón Coronel. Muchas gracias, Juan Carlos. Y Aristides Rodrigo Guerrero. Muchas gracias, estimado Aristides. Y a mí me va a tocar entregarle el reconocimiento a nuestro moderador. Muchas gracias, comisionado. Un gusto, de verdad, haber compartido con usted y con todos los demás. A Pedro Antonio Rosas Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Areli, te haremos llegar de manera virtual o a la primera que te veamos, de manera física, el reconocimiento, pero pues mencionarte. Muchas gracias, Areli. Gracias a todos, excelente mesa. No se vayan, seguimos con la siguiente mesa y nos vamos a tomar una foto. ¿Podrían mostrar su reconocimiento? Les avisamos a nuestros invitados que enseguida continuaremos con el panel, el último panel, el tercer panel, clasificación de la información. No se vayan.